そして永遠に一人でいる。Yo soy Sofía Fontanella Y yo soy Cecilia Gutiérrez. y nosotras somos Las Iluminadas. Y el día de hoy es un episodio muy especial porque vamos a hablar de un tema difícil para mucha gente, de un tema complejo, que ha sido complejo para nosotras también, y es el de los duelos y cómo es que se vive un duelo, cómo se siente un duelo, pero también cómo te das cuenta que ya superaste esa situación. Y no solo en tema como de pérdidas familiares o de seres queridos, sino también de parejas. O cuando dejas, no sé, algún trabajo, amistad, o sea, en general, cada uno de esos son duelos. Y pues hoy vamos a compartirles cómo es que hemos experimentado estos duelos y cómo nos hemos dado cuenta que ya superamos algunos, que estamos en medio de otros y todo eso, amistades. Así que quédense hasta el final. Así es. También creo que hay duelos como de etapas de la vida, ¿no? Que algo se cierra y entonces hay que aprender a soltar o despedirse de eso que viviste para empezar otra nueva etapa. Por ejemplo, hay un duelo que creo que no se menciona mucho, que es el de la depresión, como cuando ya sales de la depresión. A mí me pasó que cuando ya pues por fin como que salí de ahí y cambié mi forma de vivir así muy cañón, llegó un momento en que sentí que extrañaba a Cecilia antes de la depresión, como si hubiéramos sido dos personas. Se siente muy raro. Yo creo, no sé, ¿tú lo llegaste a sentir? Como, ¿Sentir que eran dos personas? Sí. o sea, sabes que eres la misma, pero como si hubieras sido dos personas. Sí. Como que esa vida antes de la depresión se ve muy lejana y muy distinta a lo que es la vida ahora. Y hubo momentos que yo decía, extraño mucho a la Cecilia, que antes de la depresión le valía madres muchas cosas. O era como más auténtica o más relajienta. Entonces, este último año es lo que he estado intentando hacer, como recuperar esas partes de mí que sentí que las perdí. Y se siente bien, como que ya volví a ser un poco intensa en cuestión de muchas cosas que en algún momento dejé de serlo. Volví a decir un montón de groserías, que hubo un tiempo que también dejé de hacerlo. Como que traté de recuperar también cosas que antes me valían gorro, como que otra vez que me valgan gorro. Y así voy. Entonces, ese es un duelo que creo que no, del que no se habla mucho, pero que existe y que todavía no lo puedo así como definir 100%, pero no es que extrañe la vida que tenía antes, sino que siento que perdí un poco partes de mí, pero que ahorita estoy recuperando. Ay, sí, o sea, creo que justo lo dices, creo que se habla muy poco de eso. Yo la verdad es que se me hace feo decirlo, pero yo creo que yo he estado en depresión, o bueno, estuve en depresión la mayoría de mi vida. Pero justo eso que mencionas, yo lo vi en las fotos y en los videos de cuando era niña. O sea, yo sé la edad exacta por los videos y las fotos que hay de mí de niña en el momento en el que me rompí, por decirlo así. Entonces me acuerdo mucho que yo, o sea, yo sabía pues como que sentía esta sensación como de tristeza continua, de ansiedad continua, o sea, como siempre, hasta les digo, hace poquitos años en realidad que les he compartido que a mí me dan ganas de vivir y que yo estoy contenta con estar viva y disfrutando de la vida en general, pero todos los años anteriores no. Y me acuerdo mucho que una vez que estaba viendo los videos que mi papá me grababa cuando yo era chiquita, de los festivales y las cositas así, y había uno, o sea, fue como de verdad, o sea, como de uno a otro, o sea, fue como en la misma cinta, porque tenía pues una cinta para mí solita, que fue como del festival de un año al otro, o sea, se cuenta, hay un video de mí a los 7 años y al siguiente, el de los 8, es otra cara, o sea,
Y se me hace bien triste, pues, porque en los años y los videos de los 7 para atrás, más o menos, o sea, como más menos 7, me veía muy contenta, feliz, era cuando yo cantaba en todas partes y jugaba y así, o sea, como que se ve una niña feliz. Pero luego ves el video siguiente, que es el de los 8, 9 y los siguientes, y no, o sea, es una cara triste, o sea, como Ujú. de yo de verdad cuando vi ese video me dieron un buen de ganas de llorar porque Mm, dije: "Oh, claro, o sea, ahí está y algo, por qué a veces la gente no se da cuenta de esas cosas, ¿no?". sí, ¿eh? Cuando uno está pequeño, y creo que es algo que no necesariamente pasa nada más cuando uno está chiquito. O sea, por ejemplo, a ti te pasó quizás más grande el notar que entraste en un periodo de depresión y todo esto, Ujú. pero creo que eso se nota. Entonces, yo pienso, a veces quizás la gente que nos rodea está tan acostumbrada a vernos que no se dan cuenta cuando hay este tipo de cambios, o quizás los ignoran, o no sé, O no sé qué pasa. no estamos educados para verlos, yo Ujú. creo, ¿no? Puede ser. Sí, Porque puede ser desde también. la pregunta de: "Hola, ¿cómo estás?", Bien. aunque estés mal, Ajá. bien, ¿y tú? Y Ajá, es como, bueno, pues ya me dijo que está bien, sí, ¿por qué lo voy a cuestionar? No sé, como que no nos sí, enseñan a ver pequeñas señales. A lo mejor quienes ya pasaron por algún tipo de depresión o así, quizá lo alcanzas a ver más, pero los que ujú. nunca han tenido o se han dado cuenta que han tenido una depresión, a lo mejor no lo ven, Sí, puede ser. no lo entienden. Ujú. Y fíjate que creo que es eso lo que de pronto pienso que nos hace ser un poco más empáticos cuando conoces que alguien está en un periodo depresivo o que tiene un cuadro de ansiedad intenso o algo así, en el entender que hay preguntas que a veces no se hacen o más o menos saber un poquito cuál es el acompañamiento que le vas a dar a la persona o cómo estar para la persona. Porque, o sea, la mayoría de las personas creo que hasta dentro de las familias, o sea, como que no perciben esta situación que tú estás atravesando, pero siguen cuestionándote sobre tu forma de vivir la vida y de, oye, es que ¿por qué eres tan flojo? Oye, ¿por qué te levantas tan tarde todos los días? ¿Por qué te la pasas durmiendo? Eres un huevón, ¿no? O oye, ¿por qué cambias de trabajo tan constantemente? ¿O por qué no tienes una vida estable? ¿O por qué tomas tanto? ¿O por qué? Sí, cuando siempre hay algo de fondo, o sea, Sí. yo puedo decir que siempre, siempre hay algo de fondo, siempre hay algo atrás, y creo que cuando uno ya ha vivido eso y tú ves que alguien está pasando por algo así, creo que no le preguntas lo mismo, o por lo menos no te acercas desde esta exigencia de: "Oye, ya levántate, oye, haz esto, oye", no, porque la persona, o Ujú. sea, como tú ya estuviste ahí, como que entiendes que el otro está atravesando quizás por un momento igual de duro. Sí, y creo que, tampoco es fácil acompañar a alguien que está viviendo una depresión o un duelo, pero puedes como sugerirle que estás ahí, que si necesita hablar, lo que sea, estás para él. Y no es como que tú tengas que cargar con su proceso, pero si en algún momento te rebasa, también tú pedir ayuda. O sea, si tienes un familiar, un amigo en depresión o algo, saber que, pues si tú no eres un profesional de la salud o aunque lo seas, se vale pedir ayuda a otro profesional para que te guíe y sepas cómo ayudar a tu ser querido y no cargar con todo el proceso tú solo, Ujú. ¿no? Sí, totalmente. Creo que justo eso, o sea, no, el acompañar a alguien no significa cargar, ¿no? Con la Ujú. otra persona, sino solo estar, o sea, tal cual la palabra, acompañar, Sí. estar para el otro. Y, por ejemplo, yo cuando sé de algún amigo que la está pasando muy mal, sí intento como de vez en cuando, o sea, no diario, pero sí seguido, como enviar un mensajito de: "Hola, acuérdate que eres una persona a toda madre, que para mí eres muy importante, lo que sea, aquí estoy", Mm, ¿no? A veces esos mensajitos sí marcan la diferencia. sí, por completo. Y bueno, ahora, ¿por qué una persona podría estar atravesando un duelo? Pues hay muchas, muchas pérdidas, ¿no? Muchas pérdidas que van desde cualquier tipo, o sea, Ujú. la más común o quizás de la que más se habla es la de una pareja, o sea, cuando Ah, sí. terminas una relación y todo esto,
pero también está cuando se muere un familiar o algún ser querido, Ujú. cuando, como dices, así como que cambias de etapa de vida, ¿no? Para mucha gente es un gran impacto, no sé, pasar de la prepa a la universidad, o para mí, por ejemplo, tuvo un gran impacto el pasar de la universidad a la vida adulta, ¿no? Y a la vida independiente y todo esto. O sea, en realidad creo que nuestra vida está llena de duelos o llena de procesos que atravesamos y que vivimos de pronto como un duelo, ¿no? Y que, pues, que podemos vivir de mil maneras. Ujú. Sí, por ejemplo, el más famoso, el duelo de pareja, ¿no? Cuando Ujú. terminas una relación, por lo que sea que haya sido, y en ese tipo de duelos, la verdad es que a mí me duran poquito. Si vieron el episodio anterior, sabrán que lo más que le lloré a alguien fueron 3 meses, Ujú. y ni siquiera fue mi novio, ¿no? Pero fuera de ahí, creo que en mi caso muy particular, como nunca he estado en mis planes de vida la onda del matrimonio, de formar una familia, tener hijos, bla, 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 como que siempre que entro en una relación, como que sé que va a terminar. Entonces, cuando ya termina, no lo veo como algo que no iba a suceder, sino que era algo natural que iba a pasar. Pero pues muchas personas sí tienen la ilusión de encontrar a alguien con quien puedan hacer un equipo por siempre, compartir su vida, tener una familia o lo que sea. Y entonces ahí creo que sí, pues obviamente es más doloroso y los duelos son más largos. Ujú. Sí, creo que en general, fíjate ahora que lo estás diciendo, eh, yo creo, ¿no? No sé, tú me dirás si estoy en lo correcto, pero el hecho de que no te duela tanto, quizás es que no le pones expectativas a la relación. Y entonces, o sea, vives la relación y dices, bueno, esta algún día se va a acabar, listo, ¿no? Ujú. Entonces, a lo que sigue. Entonces puede pasar. Y como no hay expectativa de vamos a estar felices por siempre, vamos a tener hijos, nos vamos a, o sea, porque no le pones expectativas, Ajá. creo que ni a la persona ni a la relación, es que ese proceso puede durar menos. Y Ujú. yo creo que justo los duelos existen porque le ponemos expectativas a todo. Y Sí. cuando ese ciclo en determinada situación se corta o se ve interrumpido, creo que es cuando entramos en este proceso de duelo, o sea, porque nos duele Mm. que nuestras expectativas no se cumplan. Y Ujú. creo que va de todo, o sea, eh, ¿cuántas canciones hay? Hay una canción que a mí me gusta mucho y que significó mucho, sobre todo cuando murió mi hermano, que, o sea, la canción dice en una partecita, yo siempre pensé que te vería otra vez. Mm. Y es eso, o sea, desde ahí ya va una expectativa, de que damos por hecho que la gente va a estar ahí, que las personas van a estar ahí siempre, que nos van a acompañar siempre, o que tal vez siempre, o sea, ya sea pareja, ya sea amistad, ya sea trabajo, o sea, yo he visto muchas personas en mi trabajo, ¿no? Que lloran y sufren porque pues los despiden o cosas así, pero es por eso, porque no veían más allá, entonces de pronto quizás se casaban y pensaban que ese trabajo iba a ser para siempre y no necesariamente, o que una pareja iba a ser para siempre, o que la vida de un hijo iba a ser para siempre, ¿no? En el caso de mis Ujú. papás y otras personas que he conocido que han perdido hijos o hermanos, que a veces uno piensa que hasta la vida tiene un ciclo, ¿no? O algo natural en el que dices, bueno, primero se van los abuelos, luego se van los papás y los tíos, y luego ya te toca a ti, o tus hermanos, o lo que sea. Y cuando eso no es así, pues se rompe y entonces te duele porque hay una expectativa. O incluso, aunque uno sepa, quizás nuestros papás se van a ir antes, cuando se van, por supuesto que duele porque tú no te lo esperabas, o sea, tú seguías teniendo la expectativa de que las cosas iban a ser para siempre. Entonces, ahorita con lo que decías, yo creo que quizás una buena medicina para los duelos o quizás para vivirlos con menos dolor o para que nos duela menos en general la vida, tal vez sería dejarle de poner expectativas a todo, ¿no? Ujú. Sí, como que siempre que yo veía en las películas o series, novelas, el vamos a estar juntos para siempre, como que a mí eso nunca me hizo sentido. Yo decía, para siempre es mucho. ¿Cómo sabes que sí es para siempre? O sea, no, a mí se me hacía ridículo, entonces como que nunca integré el para siempre en ninguna de mis relaciones, ni las de amistad. Quizá antes, cuando era más chava,
Sí decía, las amigas son para siempre y así, pero también te das cuenta que las amistades cumplen una función, están un tiempo en tu vida y es probable que después pase algo, se separen, quizá en el futuro vuelvan a ser amigos, quizá no, pero sí siento que pues todo termina. Y a mí una de las cosas que me enseñó la práctica del yoga y toda su filosofía es la ley de la impermanencia, que era como pensar que todo en tu vida, hasta tu cabello, es prestado. Entonces, cuando se va, en vez de creer que lo perdiste, pues piensa que lo devolviste a su lugar. Sé que se dice muy fácil y que no siempre lo es, pero si tienes la oportunidad, cambia tu perspectiva en vez de pensar que naciste como para morir, piensa que naciste para aprender cómo morir. No sé si hace sentido. Como que vayas viviendo tu vida de forma que cuando ya te tengas que ir, no te arrepientas de la vida que hiciste, ¿no? Claro. Como que aprender a vivir es aprender a desapegarse. Entonces hay que poner eso en práctica. Sí, oye, por completo. Y ahorita me estaba dando risa porque me puse a pensar que creo que a veces tenemos capítulos súper serios y a veces otros que son como, ¡ah! ¿No? Y El ahorita, anterior, o pura sea, risa. el anterior, por ejemplo. Pero en realidad este no tenía la intención de ser tan serio porque No. también les queremos compartir algunas experiencias. Pero creo que esta introducción es súper importante para entender lo que no sabíamos cuando estábamos quizás atravesando esos duelos. O sea, me acuerdo mucho de una relación que fue muy importante para mí, que ya les he platicado muchísimo. Y yo me acuerdo, o sea, que una parte de mí sabía, digamos, todos sabemos que los duelos, que el duelo tiene varias etapas, ¿no? Que la tristeza, el enojo, la resignación, la aceptación y así. La negación, La sí. negación, ¿no? Pero no significa que tú vayas viviéndolos en orden, o sea, en realidad a veces lo vives lo más revuelto que existe y regresas de una etapa a otra o vas brincando y piensas que ya lo superaste y de repente otra vez, o sea, lleva muchas cosas, ¿no? Pero yo me acuerdo que cuando yo terminé esa relación, les platiqué que yo sentía alivio. Entonces, según yo estaba en la plena aceptación de que esa relación pues ya había ido, porque yo pensaba que había empezado a vivir el duelo estando en la relación. O sea, yo desde antes ya sabía que eso no funcionaba, pero estuve en negación no sé cuántos meses o no sé si un año completo o qué onda, queriendo que funcionara, pero vuelvo a lo mismo, o sea, eran las expectativas, era el querer que las cosas fueran como comenzaron, en la etapa mágica del enamoramiento que da, o sea, no sé, pero uno de verdad que debería hacer caso cuando te dicen que no tomes decisiones estando enamorado, porque uno pura tontería hace, ¿no? Pero bueno, No tontería, pero como que ves las cosas de otra forma o sea, como que no, y o sea, niegas otras. sí, o sea, no ves la realidad, o sea, Ujú. estás nublado por el todo puede salir, o sea, como que sí, solo ves el lado bonito de las cosas y hay, o El sea, amor todo lo puede. y no, la realidad es que no, hay muchas cosas más. Entonces, como yo la había pasado tan bien al principio y antes de la relación, o sea, era un sueño para mí, ¿no? Entonces, el hecho de decir, ese sueño no se hizo realidad, quiero sostenerlo, ¿no? Entonces me aferraba y me aferraba y me aferraba y fue muy doloroso ese proceso antes de soltar a esta persona porque justo yo estaba aferradísima a que eso funcionara. Pero ya luego, o sea, estando en la misma relación, un día también fue como de esto no funciona, o sea, de verdad que tengo que tomar una decisión y listo, ¿no? Bye. Entonces, cuando terminé, sentí mucho alivio y fue como de, bueno, me atreví, esta vez me elegí a mí, me sentía súper orgullosa de mí, pero después, o sea, una cosa de nada, yo entré en un enojo profundo por esa persona y empecé a sentir así muchísimo rencor con la persona, pero hoy sé que también ese enojo era conmigo, porque yo me la pasaba diciendo, ¿cómo es posible que yo permití tanta porquería, ¿no? Tanto maltrato, tanta cosa fea como de esta persona, tantas humillaciones, o sea, de verdad que yo me sentía ultra humillada y jamás me había sentido así, creo, o sea, jamás. Entonces me dolía mucho como que todo lo que había vivido
pero mi forma de expresar ese dolor era a través del enojo. Entonces yo le tenía un rencor, o sea, pero así enojo de que me llegaban a mencionar esta persona y era como de, por favor, no me la vuelvas a mencionar en tu vida, no quiero saber nada de ella, no me importa. Así bloquear de todas partes, porque, o sea, yo quería, era así como que había tirado al bote de basura a esta persona, ¿no? Y al bote de basura ya hasta, no sé, cuando se lo llevan al océano, ¿no? Ya con todos los deseos, así, o sea, así mal. Y pues ya pasó el tiempo y justo estaba platicando con Ceci hace un tiempito y fue muy padre porque yo le dije, ¿no? Que me había dado cuenta que a pesar de que esta persona me llegó a buscar por algunos asuntos que teníamos en común y todo esto y hablamos e incluso como que me quiso aclarar las cosas y yo según dije que yo era un ser de luz, un ser de paz, que ya no sentía rencor por nadie, la realidad es que no era cierto, o sea, solo como por llevar la fiesta en paz y poder resolver lo que teníamos que resolver fue como de X, o sea, ya no estoy enojada contigo, ya no te odio, ya no me caes tan mal. Pero la verdad es que yo seguía súper enojada, o sea, yo seguía hablando, o sea, ustedes han visto en los episodios que de pronto pues uno se sigue expresando así. Le ponemos aquí como cosa para que ustedes sientan la emoción también, pero yo seguía enojada. Y entonces un día simplemente fue como que despertar y fue muy genial porque siento que todo en la vida estuvo como que hablándome sobre soltar, sobre los duelos, sobre el cerrar cosas, sobre el dejar ir. Y entonces un día desperté y dije, ¿qué está pasando? Así fue como de, ya pasó, o sea, fue como que hubo un silencio, una paz que no sentía desde hace mucho tiempo. Y entonces dije, bueno, vamos a ay, no sé, Curiosear. curiosear, curo, Chismosear. vamos a chismosear. Y me metí a ver el perfil de esta persona. Y sentí bien bonito porque sonreí, o sea, sonreí cuando vi sus cosas y le vi como feliz, ¿no? Y fue como de, o bueno, al menos lo que parece ahí, ¿no? No sé. Pero de repente me caché diciendo como de, ay, qué bueno. padre, ojalá que estés disfrutando como de tu vida, ¿no? Y de repente fue como de, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo, Sofía? ¿No? Y fue como de, wow, o sea, ya no siento nada. Y fue como un ya no siento nada, nada. O sea, no fue como gusto, pero ya no fue enojo, ya no fue tristeza, o sea, fue como algo lineal, como nada. Aceptación, tal Quizás, vez. quizás, o sea, bueno, Paz. no sé si fue paz, fue Paz, paz. calma. Eso. Exacto, calma. Y estuvo bien padre porque una de mis grandes maestras de vida me llegó a decir que el rencor y el odio es simplemente el amor en su otra cara, ¿no? Pero al final es lo mismo. O sea, cuando tú estás muy enojado con alguien y le sientes mucho rencor, es porque amaste mucho a esa persona y no sé, quizás sí, tuviste muchas expectativas, fue alguien muy importante para ti y entonces todavía, como todavía uno no ha trascendido esa sensación, por eso es que estamos en el enojo, ¿no? Pero es la misma emoción del otro lado. Y me decía, cuando tú en verdad has perdonado, y yo más allá de decir perdonar, diría, cuando por fin has soltado a alguien o algo, dejas de sentir absolutamente cualquier emoción. Y me acuerdo que cuando tuvimos esa charla, esta maestra y yo, me preguntó, a ver, ¿qué sientes por tal persona, no? Una persona que, pues que me hizo mucho daño cuando yo era muy pequeña. Y yo dije, wow, no siento nada, o sea, realmente puedo mencionar el nombre de esta persona, hablar de él y todo, y ya no siento nada, o sea, ya no hay ninguna sensación, pero ni buena ni mala, o sea, ninguna. Y entonces después me di cuenta, o sea, como que traje esto y cuando me di cuenta de lo que había pasado con esta ex, fue como de me pasa absolutamente lo mismo, o sea, ya no siento nada ni para bien ni para mal. O sea, en realidad es como una especie de neutralidad que sí conozco porque les digo que pues ya lo sentí con otra persona y con otras así en general en la vida, pero se siente muy bonito porque cuando uno está atravesando estas etapas como de sufrimiento, dolor y enojo extremo, se siente horrible, ¿no? Y tú quisieras en algún momento por fin sentir esa paz. Entonces, cuando llega este momento en el que tú sientes esa neutralidad, esa paz, esa calma,
es como de wow, o sea, por fin, o sea, por fin podemos ver que hay un ser humano ahí a quien no le deseo mal, pero tampoco le deseo lo mejor del mundo. Simplemente es como de, Existe. esa persona existe, fue parte de mi vida, claro que sí, me dejó muchos aprendizajes, por supuesto, pero esa persona está generando su propio destino y le va a ir como elija que le vaya. Y eso está bien, porque eso ya no me corresponde. O sea, la etapa de vida que compartimos se terminó, ya pasó, yo sigo adelante, esa persona también, seguramente, y ya. Entonces, realmente sentir eso, ay no, o sea, de verdad que se siente bien padre, lo recomiendo. Aquí agregaremos sin rencores porque la gente fea se destruye sola. Sí. A quien le quede el saco. Sí, bueno, yo, ahorita que mencionabas lo de que el amor, el rencor, bla, bla, es como el amor, pero del otro lado, pero y las personas que ni conocías, que ni sentiste amor por ellas y simplemente llegaron y te hicieron un gran daño, como, o sea, y si no las amabas y las terminas odiando o sintiendo enojo, entonces no es amor en la otra cara. Claro, yo pienso que quizás no. O sea, no es obligatorio, Sí, ¿no? ajá, yo creo que no, o sea, como que no aplica siempre. Ándale. Yo pienso que aplica nada más como en este tipo de vínculos, Ah, quizás que ok. son como muy fuertes, ¿no? Em, Porque, por ejemplo, yo honestamente, así Ujú. muy honestamente, yo sí sigo molesta un poco, mucho, con con la persona, el último noviazgo que tuve. Pero más allá de estar enojada con él, es como que me acuerdo de todo lo que hizo y lo que yo permití. Y Mm. entonces me enojó, ya no como antes, porque antes yo me acordaba de esto y me ponía a llorar. Ahorita ya es como, bueno, ya aprendí la lección, ya no lo voy a permitir porque ya entendí. Pero tampoco es como que yo pienso en esta persona y digo, es un gran ser humano. O Ah, sea, la no, verdad, no, 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 ni no. le deseo que le vaya increíblemente Ajá. bien, pero justo como tú dices, ya no me corresponde a mí estar pensando, ay, que le vaya mal. Yo estoy segura que con las cosas o la forma en la que lleva su vida, se las va cobrando de una en una. Entonces, Ujú. pues sí, como la frase de, yo no siento rencor, yo solo recuerdo con asco. Así estoy yo, no es Ándale. rencor, solo lo estoy recordando Sí. con asco. Pero me acordé ahorita bueno, ahorita que estabas hablando me cayó un super 20 que no me había caído antes, ¿eh? Eh, Creo que yo caí en depresión porque no supe llevar un duelo. Y mi duelo era que yo toda la vida había querido ser arquitecta. Entro a la carrera de arquitectura, me doy cuenta de que ni me gusta, ni me emociona, ni soy buena, ni quiero estar ahí. Y fue como, yo desde los 9 años o antes, yo quería ser arquitecta y me formé todo un plan de vida y cuando de pronto me di cuenta que no se iba a hacer eso y que ni siquiera quería eso, dije, ¿ahora qué voy a hacer con mi vida? Se acabó mi vida, ya, hasta aquí. O sea, y se Claro. me cayó todo mi sueño y nunca había tenido un plan B. Ya no supe qué hacer. Y no le quiero echar culpa a nadie, pero pues nadie me supo guiar tampoco. Yo Mm. tenía 19 años, amigo, tampoco era una adulta que sabe todo, ¿no? Como que nadie me supo guiar o mostrar que había otras formas de vivir, no sé, y entonces ya no supe y ¡pum! Se me cayó todo y, y no lo supe manejar. Ujú. Y ya, eso fue, no supe llevar un duelo. Sí, Ujú, es que eso también pasa, fíjate que en el episodio en el de Despierta tuve una invitada, se llama Sofía Chufani, y ujú, ella se especializa en duelos, justo. Y es una de las cosas que decía es eso, o sea que es importante vivir un duelo en acompañamiento, ujú. porque si no, justo el duelo, o sea, te quedas estancado en alguna etapa y Ah, cuando te quedas estancado en esa etapa, pues ya valió, o sea, es cuando entras en depresión. mm, Y entonces yo ahí como que dije, ok, entonces podría ser que todas las depresiones sean el estancamiento de un duelo que no se procesó sí, bien. Yo diría que sí, o sea, porque no sé, pienso en mi infancia, ¿no? En las cosas que viví que son las que me hicieron entrar en depresión. Yo soy muy consciente de que, como dice, o sea, sé que suena chistoso, ¿no?
ese día se rompió algo dentro del Otso. Yo sé que se rompieron muchas cosas en mí, ¿no? Cuando era chiquita, muchas. Entonces, el hecho de que se haya roto algo y que tú consciente o inconscientemente, siendo tan pequeño, sepas que ya no eres el mismo que eras ayer y que has vivido, o sea, como que vives tanta cosa que te va como perturbando cada vez más y todo, es un duelo pues no vivido, no procesado, no identificado. Lo que tú Ajá. comentas igual, o sea, tal vez ni siquiera sabías que estabas en un duelo, ni siquiera No, supiste que tenía quizás que acompañarte a alguien en el proceso de aceptar que la expectativa no era y que tu camino era sí. otro Y y entraste en depresión. ya no sabes qué hacer con todas las piezas, ¿no? De lo que se Ujú. rompió. Y Sí, ahora, cabrón, ¿cómo exacto. las acomodo? Pues quién sabe. Y ahí te Sí. quedas. Y ya no avanzas y ya. Exacto. Y lo mismo pasa en las relaciones de pareja, yo creo. O sea, hay Ujú. gente que yo pienso algo, siempre lo diré, cuando uno entra a una relación de pareja y te duele y no sé, te aferras y todo esto, es porque tú ya traes algo previo. O sea, ya traes problemas, heridas y cosas previas a la relación, pero que a veces en la relación se acentúan, porque como Ujú. son esas cositas pues que no tenemos trabajadas, llega a tu espejo a picarte justo donde te duele y es cuando empiezan a brotar estas cosas que quizás no habíamos visto o quizás no tan evidente, ¿no? Como Ujú. cuando uno lo ve en las relaciones de pareja. Entonces, creo que, oye, sí es muy importante trabajar los duelos, ¿no? Muy, sí, es muy peligroso, Ujú, pues, entrar como en negación, que es lo que mucha gente hace, como de, sí. ay, sí, no sé, me cumplió esto, o me dejó fulano, o se murió alguien importante, y como que te niegas tanto a que eso pasó, que solamente como que lo metes ahí en un cajoncito, pero imagínate que eso que está ahí guardado empieza a crecer y explota. Ujú, ¿Y ahora qué haces? Porque ahora explotó y está por todos lados. Es más difícil si no sí. lo, pues si lo haces a un lado, ¿no? Ujú. Sí, Sí, amigos, pues definitivamente. si duele, pues que les duela lo que les tenga que doler, no lo traten Ujú. de evadir porque entonces se va acumulando. Ay, sí, es horrible cuando se acumula y como dices, tienes todas estas piezas y ahora qué haces con ellas es muy complejo Sí. salir de ahí. Y entender esto que mencionábamos, que pues que los procesos de duelo no son lineales y que aunque tú en el momento, no sé, que sueltas una relación o que alguien muere y te sientes tranquilo, no significa que ya. Ujú. O sea, que ya estás bien, que ya no pasa nada, o sea, en realidad puede que estés iniciando, puede que hayas iniciado antes, hay mucha gente que le pasa esto que les comento, o sea, que empiezan a vivir el duelo durante la relación y a Sí. veces, sí, y a veces ya cuando terminan ya, o sea, realmente ya se acabó, ya están bien, pero porque empezaron a vivir, ese sufrimiento Ay, o sí. ese dolor estando en la relación, y creo que es bien triste para las 2 personas. Pues a mí me pasó cuando el único novio con el que viví, que fue el que embarazó a otra, eh, cuando él empezó a cambiar, de que siempre estaba de malas y bla, 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 pues yo la verdad me empecé a desenamorar y a desencantar, porque fue como, pues ya siempre estás enojado, siempre me hablas feo, yo ya no me la estoy pasando bien. Y hubo un día que, no sé qué me dijo, que ya ni me enojé, solo le dije, ¿sabes qué? Cada vez que tú me hablas así, lo que haces es que yo te deje de querer un poquito menos. Y va a llegar un día que ya no te voy a querer nada. Y así fue. O sea, como él no cambió, o sea, yo sí le decía como de, oye, ¿qué onda? Hay que hacer esto para mejorar la relación, bla, bla, bla. No me pelaba. Pues yo dije, bueno, pues yo solo dejé que pasaran los días, cada vez a mí me importaba menos, me cansé y un día me fui. Ujú. Y fíjate que, o Y sea, no me dolió. qué bueno, o sea, qué bueno, digo, sé que quizás fue duro el proceso, ¿no? Como, pues que dices, oye, ¿qué onda? O sea, yo estoy tratando de hacer Sí, algo sí, dolía en y ese momento. duele. Yo creo que de verdad, sé que lo dijimos en un episodio, pero estamos llenos de gente sin huevos. O Sí. sea, yo sí digo algo, o sea, realmente si estás con alguien y ya no quieres estar, pues ya no estés. O O si quieres sea, estar con alguien y con más, pues abre la relación, ¿no? Yo lo sí. propuse en ese momento Ujú. y él no quiso. Sí, o sea, digo, ¿cuál es el maldito afán de, o sea, de estar y no estar? Porque a veces yo creo que no todos lo llevan a la infidelidad.
Ujú, pero sí a la o sea, a la destrucción de las 2 personas y de la relación. O ujú. sea, en realidad entrar en estos ciclos de, ay, ahora te voy a quitar un poco más de amor, o ahora, deja tú esto, o sea, al hacer estas acciones de te trato mal, te hablo feo, es como si, no sé, tienes una bolsa de bombones, ¿no? Y le vas sacando, le vas sacando, le vas sacando, hasta que la bolsa se queda vacía Pues de tanto sí, maltrato que ejerciste sobre el otro, ¿no? ¿qué piensas? ¿Que porque te hablan de la verga te vas a enamorar más? Sí, O ¿no? sea, Y digo, y si tu afán es fastidiar a la persona para que se vaya porque tú no tienes los tamaños. para irte, pues qué pocos, ¿no? Pues Y sí, no que, mames. o sea, no, Ahora en digo, Semana Santa les vamos a regalar los huevos que oye, les es que les faltaron. hacen falta. Sí, porque no inventen, o sea, de verdad que a mí esas frases, o Ah, sea no, es Semana que de Pascua, ¿no? ah, Cuando sí, se dan huevos. semana de ¿eso es antes de Semana Santa o No lo después? sé, soy No una lo sabemos y no ignorante. investigaremos, así que si ustedes saben, Creo déjenlo en que los sí es antes. comentarios y ya nos Ay, quién enteraremos sabe. de esta situación. Pero apenas me salió, creo que en Instagram, algo así, un videíto donde alguien decía algo de esto, o sea, como de que ya se me fue el avión por lo de la Pascua, pero Lo de los huevos, de que no le dices a la gente que no quieres estar. Ah, ya me acordé. Que cuando alguien te dice, ay, es que yo termino contigo porque tú te mereces a alguien mejor, es que tú vales demasiado, pero yo soy poca cosa para ti. O sea, ¿por qué no mejor le dices a la persona, ¿sabes qué? no Quiero me que importas. terminemos y te preguntan, ¿por qué terminamos? Porque no me gustas tanto, la verdad. Sí, O porque porque no ya, te quiero lo suficiente. o O me sea, aburrí, o quiero otra cosa, o exacto. es Sí, válido. pero eso de estar justificando y no decir las cosas con claridad y solo decirle al otro así como de, es que tú te mereces algo mejor, debo decirle, yo lo hice. Yo llegué a decirle a alguien, tú te mereces a alguien mejor, pero sí fue como un, ¿sabes qué? Porque yo no te quiero como tú quieras que te quiera. Ujú, O sea, me he dado cuenta a lo largo de este tiempo que tú estás buscando algo que yo no te puedo dar y yo no te lo voy a dar porque no te amo lo suficiente. ujú. Y sé que fue dolorosa y la otra persona se súper enojó conmigo y me dijo un buen de cosas y ya luego fue como de, no, pero podemos trabajar y dicen que el amor es una decisión, entonces si tú decides quedarte y yo, pues No yo decido quiero. irme, o sea, yo decido irme porque qué infelicidad para las dos personas estar en un lugar donde yo sé que no te amo, sé que tú quizás piensas que me amas o que me amas, pero que no es recíproco, o sea, qué infelicidad para mí estar con alguien que no quiero y quizás queriendo estar con otra persona, y qué infelicidad para ti saber que estás con alguien que no te ama, Ay, sí. o sea, o que quiere estar en otro lugar. O sea, yo digo que eso es horrible. Entonces, en mi caso, sé que fue doloroso para la otra persona, pero, y sé que suena quizás de lo más patán, pero yo le dije, sé que algún día vas a agradecer que esto haya sucedido, porque seguramente sí, vas a encontrar a alguien que sí te ame como tú quieres que te amen, porque esa persona no voy a ser yo. Y Ujú, mientras yo esté aquí, voy a estar estorbándole lugar a alguien que sí te pueda dar lo que tú necesitas. Entonces, es duro, la verdad sí me dolió incluso dejarlo porque necesité mucho valor para hacerlo y decir las cosas como son, pero yo siempre pensé que era lo mejor hablar así con la gente para no dejarla esperanzada haciéndole creer que algún día sí la iba a amar o que algún día las cosas iban a estar bien o que algún día le iba a dar lo que quería, o sea, cuando no. Entonces creo que eso también podría cortar el duelo de alguien porque muchas veces uno se queda con qué me faltó, qué me hizo, o sea, qué me hizo falta, qué no tengo, por acaso yo no era tan valiosa, qué tiene esa persona que yo no, o sea, un montón de ideas que uno se hace solo porque una, nos cuesta muchísimo trabajo aceptar que alguien no nos quiere y dos, porque ese alguien que no nos quiere no tiene los tamaños tamaños. para decir que no te quiere. Ay, sí. Pues sí, creo una fórmula mágica, bueno, no mágica, pero para trabajar los duelos creo que es la aceptación, Ujú. ¿no? Sobre todo cuando terminas una relación. Es como, ok, esto se acabó, ya no puedo vivir en el pensar qué hubiera hecho diferente para que esto continuara, qué me faltó, bla, bla, bla. Bueno, ya, o sea, no se dio. Y next, ¿no? Pero sabes que a mí yo creo que la aceptación, pero
empezar a trabajar en ella desde que inicias la relación, ¿no crees? O sea, Hay un mosco. tener la claridad de que no es para siempre. Sí, es que grábenselo bien, Sí, nada es para nada es siempre. para siempre. Y que la persona con la que están hoy no es la misma que va a ser en medio año, ni es la misma que va a ser en un año. O sea, todas las personas nos vamos transformando. Y Ujú. en ese transformarnos, o sea, ustedes no sé, piénsenlo, quizás cuántas veces han cambiado de color favorito, o de estilo de ropa, o de Ujú. estilo de corte de cabello, no sé. Entonces, sus parejas igual, y es feo de verdad, pero puede que en alguna de esas uno ya no le guste a esa persona, o que a Sí. ti ya no te guste esa persona porque quieres algo más, Ujú. y eso no está mal, pero creo que tenerlo claro desde que entras en una relación podría darte mucha tranquilidad, porque creo que puedes disfrutar un poco más del presente con esa persona hasta lo que ustedes decidan, o sea, hasta lo que tenga que durar, o sea, y ese lo que tenga que durar puede ser desde una semana hasta toda la vida, porque Sí. solamente ustedes lo van a decidir, pero es una decisión que tanto es diaria y es constante como consciente en el hecho de que todos nos transformamos y que nada es para siempre, porque igual alguno de los dos se va a morir primero y Sí. ya se acabó y entonces vas a tener que vivir esa aceptación ahora desde otro lugar, entonces Y, y es lo que hablábamos ya antes en otros episodios, como que hay que tener ciertos pilares en tu vida y no dejar todo tu enfoque, todo lo que eres en una sola, como en el caso de la pareja, que si tú le dejas todo tu valor, todo, no tienes hobbies, no tienes más amigos, todo tu mundo es tu pareja, pues cuando eso se va, ¿qué te va a quedar? ujú, Entonces, sí, sí, totalmente. hay que tener bien repartidos nuestros huevos en Sí, en varias canastas en para varias que canastas. sea más fácil transitar los finales. Sí. Y fíjate que ahorita estaba acordándome de también de los duelos cuando muere un ser querido, Ujú. eh, no solo por la experiencia que yo he tenido con mi hermano y el duelo que estoy viviendo con él, sino el que he escuchado con otras personas que han perdido hijos o padres o también hermanos y esto, em, que también, o sea, una es que no se viven lineales y otra que también es una cosa muy extraña, pero a veces cuando la gente muere, tú te empiezas a enterar de más cosas o te empiezas a dar cuenta de más cosas que hizo o no hizo o pasaron con esa persona. Y hay veces que en mi caso, ¿no? Por ejemplo, ha sido muy complejo el duelo con mi hermano por todo lo que viví con él, o sea, tanto las cosas lindas como las cosas horribles. Entonces, hay veces que la sociedad te dice que si alguien se muere, tienes que llorar y lo tienes que extrañar y te tienes que poner muy triste. Pero hay veces que para las personas eso puede implicar un alivio, porque quizás la persona que te hacía daño ya no está. Pero ese alivio al mismo tiempo trae culpa, porque la sociedad te dice que deberías extrañar y perdonar y todo esto. Pero pasan otras cosas, o sea, yo les estoy platicando porque esa fue mi experiencia, ¿no? O sea, con mi hermano yo viví muchas cosas muy buenas, pero también muchas cosas muy horribles y muy feas que ni se las deseo a nadie, ni me gustaría volver a vivir, y son cosas que impactaron mi vida para siempre, ¿no? En su momento. Entonces, cuando él se fue, justo yo no sabía qué sentir, o sea, sabía que estaba triste, pero también estaba enojada y también estaba aliviada. Una, porque me daba miedo. Otra, porque era mi hermano. Y otra, porque a pesar de que era un hermano con el que yo compartía tantas cosas como profundas y bonitas, había sido de las personas que más daño me hicieron en la vida, ¿no? Entonces era como de, pero ¿cómo puedo extrañar a esa persona? Pero ¿cómo no lo voy a extrañar si es mi hermano y vivimos esto y esto y esto? Pero entonces, ¿qué sentir? Y entonces había una confusión súper extrema en mí. Y lo que tuve que empezar a hacer fue justo como primero empezar a lidiar con todo el enojo que yo tenía otra vez, ¿no? Como con esa relación que les dije, pero ahora en este lado, ¿no? O sea, recordar como todo lo feo, todo lo doloroso
y empezar a drenarlo, o sea, realmente como ser muy honesta y decir, ok, a pesar de que toda la gente me dice que uno tiene que perdonar y que tienes que olvidar y que tienes que soltar y que tienes que eh, como que santificar a la persona porque ya no está, no es cierto, o sea, las heridas de tu interior te piden que las veas y que les des amor y que saques todo el veneno que hay allá adentro. Y de hecho hacer ese proceso, que por supuesto que fue y fue muy doloroso, me empezó a permitir dividir a la persona que se fue y justo entender, es que una persona era el hermano y fue el hermano estos años de mi vida, ¿no? Y quizás los primeros y los últimos de su vida. Ese hermano es el que yo quiero y ese hermano es el que yo extraño. Y es el que me duele que se haya ido, ¿no? Y es sobre el que yo tenía expectativas de lo que podría haber sido su vida, ¿no? Si él podría haber encauzado de una mejor manera su vida, ¿no? Pero otro es el hermano que hizo daño, ¿no? Y que lastimó a muchas personas o que nos hirió de formas muy feas. Ese es con el que yo estoy enojada y esa persona es de la que yo sentí alivio que ya no estuviera porque ya no estaba para hacerme daño. Entonces, como que todos estos procesos porque ocurren, o sea, son como muy complejos y honestamente sé que no los hubiera podido, o sea, no hubiera podido llevar esto y no lo estaría llevando de esta forma si no estuviera acompañada de personas que quiero y que me apoyan, de la terapia y de yo misma estar como que con esta introspección, porque cuando uno empieza a trabajar en uno mismo parece como que ya estás entrenado y uno solito empieza a resolver y a hacerse consciente de muchas cosas. Lo mismo escuché con una señora que perdió a su hijo chiquito, ¿no? Que era bebé, otra señora que perdió un hijo porque se suicidó, ¿no? Que también eran estos enojos, de, es que, ¿por qué se quitó la vida? ¿Por qué eligió hacernos esto? Y otro, pero es que yo extraño a mi hijo porque es mi hijo. Entonces, como que entender que los duelos están acompañados de un sinfín de emociones que a veces pueden ser muy confusas, es importante como que mencionarlo porque es normal y no significa que te estés volviendo loco y no significa que seas una mala persona por sentir alivio de que alguien se haya ido o por sentirte enojado con la persona que ya no está, porque esa misma persona fue muchas personas en tu vida. Pero sobre todo creo que, vuelvo a lo que hablábamos, es importantísimo vivir todos los duelos acompañados, o sea de pareja, sea una muerte, una pérdida de trabajo, lo que tú quieras, si puedes, si tienes la posibilidad de vivirlo acompañado, es lo mejor. Sí, y justo esto, ay, que hay una mugre mosca que nos está molestando, pero eh, no reprimirte lo que sientes, ¿no? Porque si no es eso de que lo metes en un cajón, haces como que ya no lo ves y luego cuando tienes que verlo a fuerza, viene un caos. Y sobre todo, voy a hacer un comercial. Creo que a mí, de pequeña y conforme fui creciendo, una de las emociones que aprendí a reprimir, no sé si así me lo inculcaron o yo en algún lado lo vi, fue el enojo. Y, y justamente mi enojo, pues no lo supe cuando tuve depresión, empecé a estar muy enojada por muchas cosas y tampoco supe cómo manejar ese enojo, cómo vivirlo, cómo atravesarlo. Y entonces yo quería como pues salirme del chat porque uno, estaba muy triste, ya no le encontraba sentido a la vida y dos, uy, a ver si no me funan, quería desvivirme como para que otras personas se sintieran mal, ¿sabes? Como una especie de venganza. Yo sé que estuvo muy mal, ya no soy esa persona, pero voy a esta parte de que si tú reprimes emociones, cuando esa emoción se hace presente, no la vas a saber controlar, no vas a saber cómo transitarla, que fue pues lo que yo creo que a mí me pasó en parte. Y justo por eso, Sofi Betita, que es otra de nuestras amigas socias, y yo estamos organizando un taller para aprender a identificar cuál es la emoción o emociones que de niño aprendiste a reprimir y que el día de hoy, por no saber cómo ver esa emoción o cómo manejarla, te está causando pues situaciones desagradables, problemas, etcétera.
Este taller va a ser el 29 de Mm, abril. 26, 26, perdón. 26 de abril. 26 de sábado 26 de abril en Coyoacán por Metro Tasqueña. Entonces, ahí se meten a nuestros perfiles de Instagram o nos mandan mensajitos si quieren más Sí. información, pero es súper importante que sí nos echemos ese clavado al pasado para aprender a identificar, como tú dices, Ujú, que eso que tenemos que vivir y que no nos hemos atrevido ujú, a mirar. exacto. Va a estar bien padre, o sea, de verdad que hemos estado preparando también con muchísimo amor este Ya lo evento, tenemos. ya está todo listo, de hecho ya se están inscribiendo las personas, Ujú. entonces es importante que aparten ya su lugar porque el cupo también es limitado, nos encanta prestarle atención a cada uno, entonces Sí. por eso no son grupos tan extensos y queremos como que, pues que puedan formar parte. Ujú. Lo que dices sí es fundamental, o sea, yo les platico, ¿no? Como yo veo mis fotos y los videos de cuando era niña y vi el momento en el que se rompió algo. Y justo, ahorita que decías, Ceci, tú, que tú habías reprimido el enojo, en mi caso fue, yo reprimí la tristeza y Mm, la emoción que estuvo era el enojo. mm, Entonces justo era como que, si ves los videos es como de la carita de feliz a enojada. Y de hecho igual una de mis mejores amigas es lo que me llegó a comentar en algún momento que tuvimos como pues una pues reconciliación, ¿no? De amistad y todo. Y ella me dijo que lo que ella sentía de mí es que yo tenía un profundo enojo por la vida. O sea, y ella y yo nos conocimos desde hace como 17 años, creo, o 15, una cosa así. O sea, ella tiene mucho, ¿no? Como, sí, más o menos como ¿En la prepa? 17 años en la prepa. Y es lo que me decía, o sea, yo a lo largo de toda la vida de que te conozco sentía que estabas enojada con la vida. Y era como de, ok, Mm, la emoción que yo expresaba era el enojo, pero la que tenía reprimida era la tristeza. O sea, a mí no me dejaban sentirme triste ni mostrarme triste, siempre tenía que estar bien y siempre tenía que mostrarme fuerte. Pero eso me acarreó muchos problemas. Y justo el nosotras hacernos conscientes de lo que significó reprimir emociones cuando éramos pequeñas, es lo que nos hizo también pensar en este taller, ¿no? Y no solo sanar el niño interior, sino que sabemos que hay muchas formas de sanar a tu niño interior y de reconciliarte con él y de cuidarlo, pero pensamos que una de las principales es identificando qué emoción reprimiste, que la saques, que le demos luz, que le demos amor, para que tú regreses con ese niño y esa niña y puedas empezar a darle salida a esas emociones y ujú. puedas empezar a vivir pues una vida de adulto mucho más saludable, plena, feliz y con estas ganas de pues de estar viviendo, ¿no? Y de construir una mejor vida. Y sobre todo que entendamos que ninguna emoción es mala. O sea, no Ujú, es malo sentir, por ejemplo, enojo. El enojo es una emoción que muchas veces intenta protegerte de alguna injusticia, de algún peligro, de lo que sea, ¿no? ujú, Estás sintiendo esa incomodidad como de ponte a salvo o muévete a otro lado o escúchate. Entonces, ujú. no tengan miedo de sentir lo que tengan que sentir, porque es un mensaje que es importante escuchar justo para que direccionemos nuestra vida hacia lo que de verdad queremos o que simplemente nos pongamos a salvo. Ujú, así es. Todo lo que dijo Ceci por dos. Y formen parte de la hermosa comunidad que estamos construyendo, o sea, que se va gestando justo en cada uno de los eventos que estamos pues armando para ustedes. Se me hace muy lindo porque una de las personas que se inscribió en la mañana me contó que está súper emocionada, o sea, que está súper emocionada por el evento porque está empezando también este proceso de transformación personal y me decía que le hace mucha ilusión dejar de sentirse sola, o sea, porque ella Mm. justo o sea, empezó como que a contactarme hace un par de semanas, pensando que o sea, más bien diciéndome que se sentía muy sola y muy mal porque como que nadie a su alrededor entendía la tremenda confusión por la que estaba pasando, ¿no? Como un malestar muy grande, una incomodidad con la vida muy grande y que no entendía, ¿no? Como de dónde venía esto. Y justo lo que yo le decía es como de, pues es que no hay nada malo en ti. O sea, no es como que, sí, por supuesto es que la gente a tu alrededor no te entiende, pero no porque tú seas una rara, sino porque estás despertando.
O sea, toda esa incomodidad te está invitando a moverte, a hacer algo diferente con tu vida, a que mires tu interior y le des otra dirección. Entonces, yo le dije, a mí me emociona que te esté pasando esto porque es la oportunidad así, o sea, maravillosa para que seas quien eres, para que tengas la vida que realmente quieres y para que, pues sí, o sea, que busques todo eso que no te has permitido buscar. Entonces se inscribió a este evento y está como muy emocionada porque justo dice que le encantaría empezar a compartir con otro tipo de personas que estén en este mismo camino y que puedan dejar de verla como alguien raro, sino más bien que pueda sentirse acompañada de una comunidad que está en el mismo camino. Entonces, los eventos que hacemos también son para eso, ¿no? Como que sí sanes muchas partes de tu vida, pero que también te des cuenta que no estás solo, que no estás sola y que hay muchas personas que como tú estamos en este camino y que estamos para acompañarnos y sostenernos en todos estos procesos. Entonces, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, inscríbanse ya porque hay pocos lugares y de verdad que este evento va a estar súper, súper, súper bonito. Sí, dedíquense un día a hacer algo diferente, acompáñenos y van a ver que vale la pena empezar a trabajar pues en ustedes mismos. O sea, esta es su vida y los únicos que se pueden rescatar de cualquier situación son ustedes. Entonces, esta es una opción. Así es, y qué mejor que hacerlo acompañados de una comunidad bonita. Sí, Y bueno, amistades, pues hemos llegado al Al final fin. de este episodio. Se acabó rapidísimo. Sí. Ahora sí ni lo sentí, siento que nos quedamos en la yo introducción. también. Pero espero que se la hayan pasado bien, que les hayan caído veintes. Ujú. Y que se atrevan a sentir lo que tengan que sentir para atravesar la situación en la que estén. Y recuerden que todo pasa y todo mejora. Y si necesitan ser escuchados, estar acompañados, pues aquí estamos, la Sofi y yo. Sí, mándenos un Escríbanos. mensaje aquí o en privado. Aquí están nuestras redes sociales siempre, entonces pueden estar allá y siempre estamos al pendiente de todos y todas ustedes. Sí. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Bye. Bye. そして永遠に一人です